Hola, muy buenos días. Somos el grupo de intervención en psicología del deporte y el día de hoy es un día muy especial porque vamos a tratar un tema que compete a los integrantes del grupo de intervención, que tiene que ver con el planteamiento del proyecto institucional del GIP. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría poder presentar a mis compañeros del grupo de intervención. Nos acompaña el maestro Carlos Vázquez Villegas. Él es maestro en Psicología del Deporte, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nos acompaña también la maestra Claudia Becerril Rivera. Al igual es maestra en Psicología del Deporte. Tiene otra maestría en Actividad Física y Psicología del Deporte. Y también egresada de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Está también con nosotros el maestro César Eduardo Belmonte. Él es académico del Centro de Estudios del Deporte y de igual forma egresado de la UNAM. Y está con nosotros también la doctora Angélica Larios Delgado. Ella es presidenta de Asociación Deportiva de Esgrima, psicóloga del deporte, integrante del grupo de intervención. Le damos la bienvenida también. Y bueno, básicamente este último programa, que es el programa número 22, desde que empezamos el día 15 de enero al día de hoy, 2 de julio, llevamos transmitidos 22 programas. Es muy importante porque comenzamos con una serie de temáticas tratando de abarcar a todas las áreas, a todos los representantes de lo que constituye la estructura deportiva de la UNAM. Estamos hablando de entrenadores, estamos hablando de árbitros, estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de tutores, padres de familia. Estamos hablando de todo el sistema que integra el deporte universitario. Entonces, para poder empezar con esta mesa, con este diálogo, con esta interacción, me gustaría primero comentarles al público los primeros 11 temas que se trataron dentro de este programa en vivo, que fueron planeación de la preparación psicológica en el deporte, estrategias de aprendizaje, beneficios psicológicos de la actividad física, niveles de activación en los deportistas, tipología del entrenador, liderazgo deportivo, necesidades psicológicas de jueces y árbitros, psicología de las lesiones, psicología de las organizaciones deportivas, el rol de los padres en el deporte y, por último, los desafíos del psicólogo deportivo en la actualidad. Y bueno, me gustaría darle la palabra a Carlos para que nos diera su impresión de esta primera serie de 11 programas, cuál es su aprendizaje, cuál es su experiencia, qué sintió, cómo se sintió en la transmisión de este tipo de temas en cuanto a la apreciación del público. Adelante, Carlos, el micrófono es tuyo. Gracias, Alex. Bueno, la primera impresión que tengo es, pues bueno, de satisfacción. La verdad es que tener un espacio de difusión, generalmente psicología a veces no es tan amplio, en este caso psicología del deporte a veces es menos, realmente los espacios de comunicación que tenemos hacia la población de deportistas, entrenadores, padres de familia y directiva a veces son propios y en este caso, pues bueno, muy, muy contento, satisfecho de estos 11, de estos capítulos previos que hicimos. Precisamente a la Dirección General del Deporte, pues agradecer este espacio porque se suma a este objetivo, ¿no? que tenemos de inicio, que es la conciencia, la educación, la reeducación de la parte mental, del aspecto mental, pues en el ámbito deportivo y en la salud también. Entonces, me parece que es un acierto este espacio, pues y termino realmente muy contento. Gracias, Carlos. Clau, referente a lo mismo, ¿qué te deja esta primera experiencia en cuanto a la retroalimentación que podamos tener al interior del grupo y, por supuesto, con las necesidades que pudiste percibir con nuestro público, ya sea el deportista, ya sea el entrenador, ya sea el
el padre de familia. Bueno, primero que todo, buenos días a todo el público que nos escucha. Muchas gracias por estar con nosotros un viernes más. Yo creo que los programas de psicología han sido un espacio para el análisis, para el discernimiento sobre temas que siempre están en la mesa. Es decir, cuando uno habla con entrenadores, los deportistas, los padres, las autoridades, siempre se habla de una u otra manera de los factores psicológicos y cómo estos afectan el rendimiento deportivo. Se trate de un deportista de competencia o un deportista que hace deporte por salud. Sin embargo, creo que no hay el espacio, o hasta ahora no había el espacio para abordar estos temas de forma explícita, de forma clara. Hemos tenido ponentes muy diversos, se han explorado distintos puntos de vista que creo que enriquecen no solo la labor de los psicólogos, por supuesto, sino la labor de todos los que trabajamos en el deporte. Y sobre todo creo que se aborda de una forma más científica, que me parece que es lo que falta mucho en el deporte, ¿no? El abordamiento de la preparación de los deportistas, pero de forma más metodológica, de forma más científica, dejando un poquito de lado la improvisación, la falta de planeación. Me parece que en ese sentido los programas de psicología han venido a llenar ese espacio que, como bien decía Carlos, no existía, y creo que es una buena oportunidad también para interactuar con el público, con sus preguntas, porque además se han hecho muy buenas preguntas, ha habido preguntas muy claras, muy concretas sobre lo que quieren saber, y creo que este espacio ha venido a cubrir ese hueco. Esa es mi experiencia con los programas que estamos haciendo. Muchas gracias, Clau. César, ¿cómo has sentido esta primera temporada de 11 programas? Tú que tienes a un equipo muy grande, por ejemplo, que es el de fútbol americano, ¿podrías comentarnos más directamente si el recibimiento de este tipo de información, de este tipo de planteamientos, de este tipo de herramientas teóricas, para, por ejemplo, con un equipo tan trascendente y tan importante como es el del fútbol americano? Así es, Alex. Buen día a todos, a todas. Gracias por vernos, por escucharnos nuevamente en este espacio, que bueno, obviamente se ha convertido ya en algo de todos los viernes a las 10 de la mañana. Entonces, creo que es siempre agradecimiento de que nos acompañen, y obviamente saludo a todos acá en el panel. Pues muy contento también. La verdad es que la difusión de psicología del deporte de la máxima casa de estudios, pues obviamente siempre es importante, muy importante que se difunda. Coincido obviamente con Carlos, con Claudia, en que es de vital importancia. Es muy importante que la gente se entere, sepa qué es la psicología del deporte, para qué sirve la psicología del deporte, y que no solamente se limita a la parte competitiva, ¿no? Hemos visto muchos temas aquí importantes que tienen que ver, como ya lo dijo Carlos, con la salud, y cómo la psicología del deporte también nos ayuda, nos fomenta, nos promociona la salud, y bueno, obviamente la salud combinada con el deporte. Y que pues sí, la información que hemos tenido aquí, que hemos también compartido con diferentes personas externas aquí al grupo, pues obviamente nos enriquece. Y que también hace rato hablaba de la difusión en un deporte, por ejemplo, decías, Carlos, del fútbol americano, perdón, decías, Alex, acerca del fútbol americano. Pues el fútbol americano finalmente es muy grande, es muy diverso también por las posiciones, que igual hay otros deportes, pero que la psicología del deporte, pues tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos en este caso cuando tratamos con grupos tan grandes, ¿no? Y repito, sobre todo las posiciones, que va cambiando en cuestiones también de que podemos hablar de atención, por ejemplo, la atención del quarterback, la atención del línea ofensivo, del defensivo profundo, del linebacker, etcétera.
cada uno de ellos va a tener una atención diferente y así cada una de las variables, ¿no? Entonces, creo que nos enriquece mucho estos programas, insisto, sobre todo para difundir en la psicología del deporte y que pues obviamente se conozca más, y además de eso, pues obviamente que sea la parte complementaria a las otras tres áreas, que lo técnico, lo físico, lo táctico y lo mental o psicológico que viene a complementar toda esta parte. Correcto, César. Y bueno, Angie, nos gustaría conocer tu experiencia en el sentido de que, por ejemplo, tú estás en tres grandes espacios. Estás primero en la Facultad de Psicología, en donde es una dinámica más académica, más de investigación. Estás como presidenta de asociación, en donde estás recibiendo constantemente quizás problemáticas de entrenadores, quizás problemáticas de los mismos deportistas. Y bueno, pues eres integrante del grupo de intervención, has estado con nosotros desde un principio. ¿Qué nos podrías comentar referente a esta experiencia? Gracias, Alex. No voy a redundar, digo, obviamente coincido con mis compañeros del grupo, ya no voy a tocar esos temas. Justo me leíste la mente, Alex, me iba a enfocar hacia la parte académica, ¿no? Efectivamente, yo desde el espacio en la facultad, pues estos programas, esta difusión, este ejercicio de divulgación, psicoeducación, ¿no? Ha tocado varios puntos y bueno, ha dado la oportunidad de detonar colaboraciones allá, de despertar el interés que siempre ha estado dentro del alumnado en la facultad, pero ya más concreto, ¿no? Entonces ha ayudado justo a no solo, como mencionaba Claudia, no empezar a hacer esta parte más formal, sino que acercar toda esta área de la academia, esta área que tanto hace falta, ¿no? Y sabemos que como tal no existe la especialidad en la facultad, ¿no? Sin embargo, pues es un área llena de potencialidades que se puede combinar perfecto con el grupo y bueno, ¿no? En concreto esta detonación del interés, ¿no? De poder dar difusión, de poder acercar a los alumnos, a los académicos de la facultad, que si bien no son especialistas en el área, desde sus propias áreas de expertices pueden coadyuvar muchísimo al desarrollo de investigaciones. Entonces yo creo que ha sido una experiencia enriquecedora y potencializadora. Claro que sí. Bueno, pasemos rapidísimo a la segunda temporada. Estamos hablando de la fecha del 23 de abril al 2 de julio, en donde ya nos encontrábamos con un diagnóstico general de cómo estaban los chavos, cómo estaban los entrenadores, cómo estaban los psicólogos, cómo estaban los funcionarios, cómo estaban los padres de familia. Teníamos ya bastante información referente a algunos padecimientos, algunas sintomatologías, fundamentalmente depresión, estrés, ansiedad, los problemas sociales que también conocemos, de problemas de conectividad de los chavos, problemas de espacios reducidos para, por ejemplo, en el caso de los deportistas, pues para poder adaptar un espacio y continuar con el entrenamiento físico. Entonces, se tocaron temas precisamente relacionados con alteración de sueño, adicciones, trastornos evitativos, algunas técnicas también de control de ansiedad, control de estrés, y cómo la actividad física pues aminora este tipo de sintomatologías. Entonces, la pregunta rondaría justo en eso, o sea, el grupo de intervención se dio a la tarea de especificar las intervenciones a partir de este diagnóstico. Carlos, ¿cuál sería tu experiencia referente a este segundo momento? Gracias, Alex. Bueno, para esta segunda etapa, obviamente, considerando pues los síntomas que bien manejas, ansiedad, depresión, melancolía, tristeza, enojo, en fin, pues, había bastantes, que además, pues la pandemia nos llevaba a este esquema de verlas como algo de cierta forma normal, ¿no? Es una cuestión adaptativa que todo ser humano, independientemente de los deportistas, tenía que generar. Sin embargo, me parece que era una parte muy importante la responsabilidad del grupo de intervención, el poder establecer primero la teoría de estos programas, precisamente para ayudar a facilitar precisamente darle una alternativa de solución de conocimiento, de estrategias a los deportistas en ese sentido, ¿no? También del lado de mi experiencia con los grupos que trabajamos, por supuesto, el mantener
de alguna manera activos, de generar la motivación, de generar el apego al ejercicio en momentos difíciles, que es precisamente donde nos buscan, ¿no? Cuando todo está bien, no hay psicólogo que buscar, pero cuando las cosas se complican, entonces hay que buscar al psicólogo. Entonces, precisamente el trabajo que se hace en el caso, voy a hablar de la parte de los grupos que atiendo, pues se fue encaminado a buscar la adherencia, a cambiar unos objetivos diferentes del trabajo físico sobre todo, y a mantener estados de ánimo. De alguna manera, por ahí algunas evaluaciones que hicimos, pues nos dieron que Angie por ahí también nos sugirió la parte emocional, cómo estaban después de algunas actividades, pues los resultados de verdad que son muy alentadores. Yo creo que casi el 100%, por no decir 99%, tenían un estado de ánimo óptimo, positivo, alegre durante las actividades y después de las actividades. Creo que esto es algo interesante, comprueba muchas teorías, y eso fue lo que nos hizo llevar precisamente un programa de intervención encaminada a seguir trabajando, a tener retos, objetivos, trabajos en conjunto, entrenamientos en conjunto, retos interdisciplinarios, femenil contra varonil, o sea, dándole también un aspecto muy lúdico para que fuera atractivo. Inclusive transmitimos unos en vivo para generar mucha más adherencia. Entonces me parece que el resultado al final es la parte emocional, y bueno, al final a gusto con esos resultados. Excelente, Carlos. De igual forma, Clau, pues tuvimos bastantes actividades, tuvimos ejes temáticos que trataron de complementar y englobar la problemática general. ¿Cuáles tus comentarios, tu experiencia referente a este segundo momento? Bueno, yo resalto nuevamente, en este caso el foro nos ha permitido tener una gran variedad de puntos de vista. Creo que en todas las conferencias, todas las ponencias han tratado de darle algo al público también, de darle alguna recomendación, de darle alguna estrategia, y creo que eso es fundamental. Lo que se necesita en el trabajo de campo es pues ir a esa parte de resolver, no quedarse en el plano teórico. Y creo que el foro en ese sentido, de una o de otra manera, esa es la importancia de la diversidad, ha permitido que tanto nosotros como el público que nos escucha pues recoja a lo mejor todas estas estrategias que a lo largo de todos los programas se han planteado y ahora lo pueda llevar al campo. No necesariamente si tienen un psicólogo del deporte, lo puede hacer el entrenador, lo puede hacer el propio deportista. Entonces yo creo que en ese sentido el foro ha cumplido con el objetivo. Nosotros creo que nos habíamos trazado esa meta, ese objetivo, valga la expresión nuevamente, de proporcionar a nuestro público herramientas, ¿no?, con las que pudiera más o menos enfrentar todos estos altibajos que ha tenido el estado psicológico de los deportistas. En mi caso particular, yo sigo observando y enfrentándome mucho a el estrés y ansiedad que genera el que no están compitiendo. Creo que en este momento ya no es tanto el confinamiento, el distanciamiento social, porque ahora se permite salir más, ya abrieron las instalaciones en la universidad, algunas y no todas, por supuesto, pero creo que el hecho de que los deportistas siguen sin competir, eso sigue generando un alto nivel de estrés y por tanto también adherencia al entrenamiento. Creo que se va a ir resolviendo conforme avance la apertura de las actividades. Ya por ahí en algunos deportes están compitiendo, a mí me parece que es reanudar gradualmente y que ese estrés que genera el hecho de que por segundo año podrían no competir, va a ir disminuyendo, ¿no? Eso es lo que yo más me enfrento, que los deportistas siguen muy preocupados todavía porque no pueden competir, sobre todo los deportistas de los equipos representativos. En el otro aspecto, los deportistas por salud, pues yo por lo menos ahí en la pista de atletismo, pues ya los ves ahí en el camellón, los ves afuera, corriendo, haciendo más actividades. Creo que ese sector está mucho mejor que el sector de los equipos deportivos, pero yo digo porque no han podido reanudarse los calendarios de competencias. No hay
forma en este momento todavía de plantear un plan muy, muy claro, muy concreto, porque no existen los calendarios, ¿no? Entonces creo que todavía queda mucho trabajo que hacer, ¿no? Claro. Y sí, César, retomando un poco los comentarios de Claudia, regresó fútbol americano. ¿Qué estás observando? Estamos nuevamente en un proceso de adaptación con los chavos. Tú tienes un diagnóstico muy, muy completo, tanto de análisis grupal como de análisis individual, de cómo han ido evolucionando el equipo de fútbol americano. ¿Cómo estás sintiendo? ¿Qué estás viendo dentro de esta nueva coyuntura de un siguiente proceso adaptativo cuando los chavos vuelven y regresan al campo? Pues fíjate que uno de los puntos, bueno, el fútbol americano regresa obviamente paulatinamente, ¿no? Es un grupo, ya lo decíamos hace rato, es un grupo muy grande, tenemos hasta 100 jugadores. Obviamente necesitamos definir al equipo, etcétera, pero está ahorita dividido en 3 sesiones. Una sesión a las 11, otra sesión a las 1 de la tarde y otra sesión a las 3. Y ahí, pues obviamente guardando todas las indicaciones que nos da tanto la dirección como la parte médica. Y ahí, por ejemplo, tenemos en cuanto a la conjunción, obviamente tener a 3 grupos de aproximadamente 33 jugadores. La conjunción, por ejemplo, se va dando paulatina, justamente porque ahorita ya en ONEFA, por ejemplo, ya hay luz verde para competir en octubre. Entonces, obviamente, este regreso, pues obviamente tiene que ser totalmente diferente. Y para la conjunción del equipo, justamente es la que hablo, donde vamos a tener sesiones del equipo diferentes. Es decir, vamos a empezar con la parte, con el ciclo ya técnico, táctico, regresando de vacaciones. Entonces, cuando regresemos de vacaciones, ahí vamos a tener ese reto, justamente el reto de poder conjuntar un equipo que obviamente esté trabajando, como todos aquí sabemos, el fútbol americano pues necesita de ritmo, necesita que todos los jugadores estén exactamente en el mismo, pues como en la misma sintonía para poder ejecutar tanto defensivamente como ofensivamente. Entonces, ahí justamente el reto es poder conjuntar, que cada uno de los jugadores obviamente sepa su rol, lo ejecute y asimismo podamos conjuntar, ¿no? Entonces, de aquí para 16 semanas que tenemos para el primer juego, pues obviamente necesitamos hacer todo ese trabajo. Y en relación obviamente al regreso, pues los jugadores ya sabrán que regresan ávidos ahí del trabajo, ¿no? Con esta hambre muy, muy natural, creo yo, de regresar, obviamente, de la convivencia, que, insisto, como ya se ha dicho en otros programas, la relación ya tiene que ser diferente, ¿no? Ya hay que guardar distancias, todo el tiempo el cubrebocas, etcétera. Entonces, ahí en ese tipo de cosas es donde vamos donde tenemos justamente ese reto, ¿no? Ese reto de poder conjuntar y hacer que la nueva normalidad pues sea de una manera adaptable, ¿no? Adaptable a lo que vamos a vivir en adelante. Ok, César. Estuvimos realizando ciertas actividades también como apoyo del grupo de intervención hacia ciertas áreas, hacia ciertos sectores. De hecho, una muy buena experiencia fue la que se realizó a cargo de Angélica Larios y Carlos Vázquez Villegas, referente a un taller dirigido y específico hacia los entrenadores. Me parece que fueron un total de 100 entrenadores los que estuvieron en 2 talleres. Angie, ¿nos podrías comentar el resultado de esta experiencia? Sí,
Alex, justamente ahorita de lo que comentabas, ¿no? En este sentido de el trabajo que hizo el grupo con el tema de la pandemia, ¿no? Que después de empezar el primer periodo vimos que esto estaba alargando, estaba detonando ciertas problemáticas, justamente, pues digo, no podemos abarcar todos los deportes, sin embargo, ahí se escogió, se diseñó este taller de intercambio de experiencias entre entrenadores durante la pandemia, justo en el sentido de poderles dar más feedback, ¿no? Para que ellos pudieran intercambiar sus experiencias, ¿no? Yo por lo menos de esto que comentabas, ¿no? De poder estar en el otro ámbito con los presidentes de asociación, yo por lo menos ahí vi que había una ventana de oportunidad, ¿no? Había quienes habían tenido muchas buenas experiencias, quienes no. Entonces, justo en este ejercicio indispensable social de comparación, que es justo lo que perdimos por estar a la distancia, era necesario que aunque fuera vía Zoom se pudieran reencontrar y pudieran hacer este intercambio de experiencias. Y bueno, ahí en el feedback con Carlos fue todavía doblemente retroalimentante para nosotros. Él atendió un grupo de entrenadores, yo atendí otro grupo de entrenadores y bueno, en este contraste, tanto nosotros pudimos ver esta pericia, este ingenio que tuvieron los entrenadores para afrontarlo, y justo en este ejercicio, pues a los que les faltaba así como que es que yo ya no sé qué hacer, ellos pudieron ver como que otras opciones, ¿no? Así como que, pues es que mira, fulanito hizo esto, ¿no? Y en tal deporte hizo esto, ¿no? Entonces, los entrenadores también necesitaban este acompañamiento emocional, ¿no? Ahí también era importante, ¿no? Fueron, al final, los que lucen siempre son los deportistas, pero a veces se nos olvida también los entrenadores. Ellos mismos también se olvidan de que ellos, pues son humanos, también necesitan gestionar sus emociones. Entonces, yo creo que fue muy productivo este taller en ese sentido, por lo menos para los que participaron, ¿no? Poder tener esta retroalimentación, este refresh de ideas, ¿no? Poder ver qué está haciendo el vecino, qué puedo copiar, qué sí me sirve, qué no me sirve. En ese sentido, yo creo que fue muy enriquecedor para los participantes. No, bueno, para nosotros también ni se diga. Claro, recuerdo muy bien esa retroalimentación también que compartieron conmigo, referente a esta creatividad de los entrenadores. Muchos empezaron a utilizar la tecnología, las aplicaciones, muchos metieron al ritmo del entrenamiento físico actividades lúdicas, recreativas, que les sirvió a la cohesión, a la integración del grupo, a mantenerlos positivos. Recuerdo también que había profesores, como lo dices, como lo mencionas, evidentemente que ya no tenían espacio hacia dónde hacerse, y al ver lo que otros entrenadores hicieron o estaban haciendo, pues dijeron, mira, se me ocurre esta cosa y vámonos adelante. Excelente, muy bien. Yo quería comentarles, hacer como nuevamente un parteaguas para llamar la atención y que se interesen más nuestro público que nos escucha, tanto los chavos, tanto los entrenadores como público en general, de qué podríamos sugerir en cuanto al manejo de variables y técnicas psicológicas a partir de este momento en el cual nos encontramos. Es decir, por este momento en el cual nos encontramos me refiero a un momento de mediana duración en donde podríamos ir visualizando hacia dónde vamos a ir ya con estos entrenamientos presenciales. Por ahí Carlos alguna vez también me comentó que también necesariamente vamos a tener que seguir con la parte híbrida, ¿no? Algunas clases, algunos ejercicios, algunos momentos virtuales y algunos otros con el entrenamiento físico, con todos los lineamientos y las medidas sanitarias que ya estipuló la DGDU y que están presentes ya en cada uno de nuestros entrenadores y de nuestros responsables, por ejemplo, de las instalaciones deportivas. Entonces, si antes nos preocupamos por mantener la adherencia al ejercicio, la motivación, que hubiera esta parte competitiva consigo mismo, con sus pares, entre otras disciplinas deportivas, todo esto de forma virtual, ¿qué se están imaginando ustedes como psicólogos del deporte en un periodo de mediana duración? Por poner un ejemplo, el próximo semestre a partir de agosto. Carlos, por favor. Bueno, lo estamos visualizando de la siguiente manera. Por supuesto, un trabajo híbrido. Tenemos gente que está
presencial, con una limitación de aforo, por supuesto, pero también tenemos algunas otras personas o deportistas, estudiantes deportistas que están en casa. Entonces tenemos que partirnos para buscar una estrategia, y creo que va a haber un buen tiempo para poderlo diseñar, donde podamos atender de estas dos formas y cubrir las necesidades, por supuesto, de las disciplinas que tenemos, ¿no? Por otro lado, me parece que es interesante ver que esta segunda etapa de pandemia en el ámbito deportivo, que ya permite de alguna manera regresar en algunos casos presenciales, bueno, tiene que ser un ajuste de objetivos. Lo tuvimos al inicio, donde el objetivo competitivo no existía, y era mantenerse. Hoy me parece que tenemos un objetivo en algunas disciplinas, como la de César, por ejemplo, ya se está regresando a la parte competitiva, otras todavía no. Me parece que esta etapa que viene, segunda etapa, viene para, desde el punto de vista psicológico, generar confianza en el deportista. Recordemos que la parte de la confianza, y hablo para afuera, la gente que nos está viendo, entrenadores, no es algo que, no es una pastilla de palabras, no es nada más el sí vas a poder. La confianza se va construyendo, se reconstruye a través de muchos factores: la parte física, la parte técnica, la parte de nutrición, inclusive la parte médica. La parte de la confianza en este momento para los deportistas va a tener que ser dada y muy observada en términos de progresos en todos estos aspectos. El regresar de pronto con este ímpetu, que es lo que he observado en algunas otras disciplinas, es que es tanta las ganas de regresar y competir o tener un partido de prueba o algo de prueba que detona en varias lesiones. Ahorita yo observo de algunas disciplinas que no tienen ni un mes de regreso y tenemos un porcentaje importante de lesionados. Por supuesto que esto es lógico porque vienen de un trabajo no formal, de un trabajo diferente en pandemia, pero retomar a un ritmo acelerado, pues hay un riesgo. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en la parte del atleta, del estudiante, y regular y cuidar mucho este equilibrio de qué tanto les vamos a exigir, porque yo sé que la parte competitiva exige, pero siempre la pregunta eterna: ¿hasta dónde tengo que exigir? Si rebaso el aspecto salud por una cuestión de resultado, o cuido el resultado priorizando la salud. Entonces, ese es un debate muy interesante que me parece poder tocar ya en algún momento mucho más a fondo. Sí, claro. Todos estamos en el entendido de que la indeterminación y la incertidumbre es lo que más predomina en este momento. Digo, lo acabamos de ver el mes pasado, cuando pasamos a verde y regresamos a amarillo, sacaron a los niños a las escuelas y los regresaron, etc. Es decir, la indeterminación ahorita está presente. Pensar en las competencias es algo que tiene que sostenerse con mucho sigilo, con mucho tacto, porque en el ámbito emocional, y como lo ha repetido constantemente Claudia Becerril, fluctuando constantemente, que viene la competencia, que ya no, que te vamos a sacar a entrenar, que ya no, que otras instancias y otras universidades ya lo están haciendo y que ya no, mete al chavo en una dinámica de casi de enamoramiento profundo, en donde la amo pero la odio, y empezamos con las emociones a más no poder, ¿no? Entonces, yo recalco esto, seguir manteniendo, no perder de vista que estamos en la indeterminación y en la incertidumbre, y que estamos, esta prospección no deja de ser eso, una visión, una prospección por donde puede ir caminando tanto la intervención psicodeportiva como los entrenamientos, pero no podemos dejar de no hacerlo. Y en ese sentido, Clau, pues me gustaría de igual forma conocer tu punto de vista hacia el mañana. Bueno, yo veo dos cosas para mí, sobre todo desde el lado de la psicología específicamente. Una es que nos queda mucho trabajo todavía a todos
a todas las partes, por derrumbar lo que conocemos como las resistencias a la intervención psicológica. Yo creo que si bien hemos avanzado con este proyecto de grupo de intervención de psicología, todavía nos queda mucho que avanzar, mucho que progresar. Todavía llegas y de último momento el deportista te cancela la sesión, el entrenador te dice, pues sabes que no voy a poder, o no tengo tiempo, o te doy 10 minutos, o te doy 20. Creo que mientras eso siga pasando, o al menos mi interpretación es que sigue habiendo todavía una resistencia. Aquí a mí lo que me llama la atención es que si todos los actores reconocemos que los factores psicológicos en este momento son fundamentales, ¿por qué se hace tan poco o nada por la preparación psicológica del deportista? Es decir, ¿por qué seguimos dedicándole tan poco tiempo a la preparación psicológica si decimos que son lo importante los factores psicológicos? Esa es claramente una conducta incongruente dentro de los actores del deporte. Y cuando digo actores del deporte hablo de todo el mundo, no nada más del deportista. Ahorita me llamaba la atención una frase que usó o que mencionaba Angélica ahorita que relataba su experiencia en el curso que impartieron, donde mencionaban o que algún entrenador mencionó, ya no sé qué hacer. Efectivamente, esa parte del ya no sé qué hacer refleja esta situación de que sí sé que los factores psicológicos son importantes, pero yo ya no puedo manejarlos. Y es ahí donde tenemos que vencer las resistencias, porque entre más colaboración haya entre todas las partes, autoridades, entrenadores, deportistas, todos los profesionales que componen un grupo multidisciplinario, el médico, el psicólogo, el nutriólogo, podremos dar respuesta a ese ya no sé qué hacer. Sin embargo, si sigue existiendo esta resistencia y yo quiero ser el que sabe todo, es complejo y se vuelve difícil. Para mí ese es un escenario que todavía en el mediano plazo y en el corto plazo, yo diría más, hay que trabajarlo. Es derrumbar este mundo de resistencias que todavía hay, que sí hemos avanzado, pero que todavía existe, todavía está presente. Yo no diría que ya resolvimos esa parte, diría que a lo mejor estamos en la punta del iceberg, ¿no? Como se dice por ahí. Y el otro escenario es lo que acaba de plantear un poco Carlos, las intervenciones ya más especializadas por tipo de deporte, por deportistas adaptadas a sus necesidades, si la recomendación es entrar gradualmente, si es ahorita todavía deporte por salud, a pesar de que sean equipos representativos. Llama la atención lo que mencionaba de las lesiones. Evidentemente, si hay lesiones inmediatas es porque a lo mejor se ha tratado de entrar muy rápidamente y no gradualmente, dosificadamente, con la carga de entrenamiento, y entonces vas a tener muchas lesiones. Pero para mí son dos aspectos muy distintos. Uno, toda la parte de la resistencia al trabajo de psicología, y la otra, el que haya intervenciones ya totalmente especializadas, ¿no? Esos para mí serían dos escenarios muy claros al mediano plazo. Claro, muy bien, Claudia. Te agradezco tu participación. En el mismo sentido, César, nos gustaría conocer tu opinión. Ahora sí, ya saliéndonos un poco de fútbol americano y ampliando esa experiencia y ese conocimiento que tú tienes, ¿cuál es tu interpretación a este semestre que comenzaría a partir de agosto en cuanto al deporte universitario? ¿Qué podrías sugerir? ¿Cuáles serían las líneas que tú marcarías? En el sentido de que este grupo intenta hacer las propuestas, unas propuestas obviamente institucionales, sustentadas y fundamentadas en la parte académica, teórica y de la investigación, para empezar a permear, a hacer crecer cada vez más una representación social más grande de lo que sería la importancia y la trascendencia que ya se tiene. Me queda claro que por eso la universidad ha puesto mucho énfasis en la psicología del deporte, porque además el deportista de la universidad no es un deportista que llega, compite, entrena, saluda a su entrenador y se va.
el deportista de la universidad, y discúlpenme que lo remarque, es un alumno, es un estudiante, y entonces trasciende, está afuera de la propia dinámica deportiva, convive en otros espacios. ¿Cuál sería tu opinión, tu reflexión al respecto? Fíjate, Alex, que quiero recalcar, recalcar sobre todo la difusión que hemos tenido. La universidad, finalmente, como máxima casa de estudios, se preocupa por todo esto, por esto aparte del estudiante justamente de la que hablas. Y una ventaja, creo, muy importante que tenemos es estos espacios, porque estos espacios empiezan a difundir la psicología del deporte. La psicología del deporte, a mi parecer, es muy poco conocida, y la gente que la conoce a veces piensa que, oye, ve a darle una plática a mi equipo, ¿no? Porfa, para que los motives. Entonces, creo que estos programas, esa es una de las bondades, ventajas que hemos tenido durante la pandemia. Esta difusión, y que la gente empieza a ver también que la psicología del deporte no solamente tiene que ver con eso, con el échale ganas, sino que tiene todo un proceso. Y estos procesos, justamente los equipos en los que se están interviniendo, pues obviamente tenemos la ventaja que empiezan a conocerlos, empiezan a trabajar con ellos, y obviamente esto pues nos da un espectro muy grande, ¿no? Muy, muy grande para poder seguir trabajando con la parte de la psicología del deporte. Y sí, el deportista, el estudiante deportista de la UNAM, yo siempre he pensado que es diferente a otras universidades. Siempre lo he pensado así, porque hay quienes recorren, está ahí el entrenamiento invisible, ¿no? Donde recorren, pueden venir desde muy lejos a entrenar a estudiar a Ciudad Universitaria, entrena y tiene que regresar. Entonces, todo eso, pues que a veces creo que no está muy bien controlado. Lo que quiero decir es que, pues obviamente el estudiante, la estudiante, tiene que hacer todos esos sacrificios para poder tener su día. Y hay veces que incluso se la pasa más tiempo en la UNAM que en su casa, ¿no? Es mucho más tiempo está por acá que en casa. Entonces, pues esto obviamente hace que las intervenciones sean de manera diferente. Y otra parte que también me parece muy importante es justo de lo que hablabas al final, ¿no? Esta nueva manera de convivir, esta nueva manera de hacer deporte, ¿no? Que necesitamos adaptarnos nuevamente a eso, a esta nueva normalidad, y que eso tiene mucho que ver también con el cambio de ideas, con el cambio de comportamientos, con el cambio de conductas que podamos tener. Y ahí, pues obviamente vamos a tener un papel importante y fundamental en toda esta parte, ¿no? Ya lo decía Carlos, lo complementó Claudia, ser muy cuidadosos con los entrenamientos. Y esa parte también implica un trabajo mental, tanto al entrenador, al fisioterapeuta, al preparador físico, todos los involucrados, para saber que los regresos tienen que ser paulatinos, incluso aunque se haya hecho un muy buen trabajo en línea, ¿no? Que eso también es parte para evitar lesiones, que esto, pues obviamente yo creo que lo que resta del año, este segundo semestre del año, pues podamos decir que una de las partes importantes sea evitar las lesiones en los deportistas. Claro, muy bien, César. Muchas gracias por tu reflexión. En el mismo sentido, pues le damos la palabra a la doctora Angélica Larios. Gracias, Alex. Yo me voy a quedar con el comentario que tú hiciste hace rato y retomando esta parte de la incertidumbre, en el sentido de, pues en realidad todavía no cantamos victoria, ¿no? Efectivamente, por ahí, si vemos las noticias, todavía está esta nueva variante Delta del virus. La UNAM ha sido
adecuadamente muy cauta al respecto, ¿no? Tenemos claro esta parte de que no hay instrucción todavía de poder competir oficialmente hasta que no tengamos la certeza. Sabemos que nuestra población, los alumnos deportistas, van a ser vacunados en el mejor de los casos hasta octubre, ¿no? Todavía igual, ¿no? Como comentaba Claudia, no hay esta planificación, no tenemos certeza de cuándo y cómo van a haber competencias, ¿no? Entonces, en ese respecto, yo creo que aprovechando las crisis pueden ser ventanas de oportunidad, son espacios, son nuevos retos, son la posibilidad de generar habilidades adaptativas, ¿no? En el sentido de hay esta incertidumbre, ¿no? Mientras no haya esta certeza de saber qué vamos a hacer, qué va a pasar, pues es buen momento para trabajar estos aspectos de resiliencia, de adherencia, de adaptación al cambio, ¿no? Porque digo yo, por lo menos en esgrima, que lo tengo ahí muy, muy, muy cercano, pues han buscado nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, si no hay certeza de competencia, están viendo de captar gente, están haciendo sus propios conversatorios, ¿no? Entonces son momentos para también innovar, ¿no? En ese aspecto, pues si bien ahorita no podemos tener claridad respecto a cuándo van a competir, ¿no? Inclusive yo teniendo el correlato muy cercano desde la facultad, ¿no? Sabemos que la instrucción para el próximo semestre para los alumnos es un tema a distancia, híbrido, solo para pocas actividades. Entonces, justo ahorita lo que comentaba César, ¿no? Mientras los alumnos deportistas no vuelvan a las aulas, tener un entrenamiento estable va a ser muy complicado, ¿no? Entonces ahorita están asistiendo los que pueden, los que se sienten seguros, los que no tienen riesgo, los que ya están desesperados de estar en sus casas, no sé, ahí hay una gama de variabilidad, ¿no? Sin embargo, poder tener a todos los equipos, que todos entrenen y sobre todo tener claridad de las competencias ahorita es total incertidumbre, ¿no? Entonces en ese aspecto es un semestre completamente incierto, y hay que trabajar con esa incertidumbre para generar otro tipo de habilidades y poder tener esta capacidad de adaptación y reacción ante estos cambios. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, está preguntando Janita, ¿quién sería el más indicado para atender motivacionalmente a un deportista? ¿Un psicólogo deportivo o su mismo entrenador que ya lo conoce? Pues bueno, yo le contestaría que efectivamente el psicólogo deportivo sería el indicado, en el sentido de que tiene las herramientas, el aprendizaje y los conocimientos específicos para poder hacer este tipo de intervención. Y por otro lado, su entrenador pues tiene otro tipo de dinámica, de interacción, de función con el deportista. Pero de cierta forma también en términos generales, pues tanto el psicólogo como el deportista, como el entrenador, perdón, podría implementar herramientas, cada quien desde su propia área, motivacionales. Y aquí se podría profundizar más, pero en términos generales, así sería. Y bueno, estamos a 2 minutos de concluir este programa. No me resta más que poderles comentar al público en general que en términos personales, y creo que en términos del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte, estamos muy agradecidos con nuestras autoridades, con nuestro director general, en el sentido del apoyo y del potencial que se ha implementado para poder hacer crecer este grupo, para hacer que cada vez más se tome en cuenta la psicología del deporte al interior de la estructura deportiva, y se está viendo con resultados en cuanto al apoyo pues les doy la noticia, la posible todavía en el marco de que este grupo de intervención en psicología del deporte pueda crecer más y en ese sentido podamos tener más disciplinas deportivas con una intervención específica. Y pues prometemos, por supuesto que prometemos que vamos a hacer más programas con temáticas específicas, diversas y siempre enfocadas y generalizadas al diagnóstico y a las problemáticas que estamos observando. Yo me despido, nos vemos regresando en el mes de agosto.
Y les mando un abrazo, César, Carlos, Angélica, Claudia. Igual de regreso a todos. Gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego.